Entonces, esto es el resultado de una sociedad que no comprende ni ha entendido el varón y la mujer. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuáles son las responsabilidades del hombre y de la mujer? Y para ello pues vamos a comenzar desde el principio rápidamente en el libro del Génesis, para comenzar a entender cómo formó Dios al varón, cómo formó Dios a la mujer, completamente diferente al hombre, y por cual los dos somos enteramente diferentes en nuestra manera de pensar, de ver las cosas, de las perspectivas de la vida. Tú tienes una opinión de cómo debes educar a tus hijos, la esposa tiene otra opinión. Tú tienes una opinión de qué comprar, tu esposa tiene otra opinión que comprar. Las mujeres son románticas, detallistas, ¿verdad? Necesitan estar rodeadas de atenciones. Las mujeres son como flores que necesitan sol, buen ambiente, agua, una buena tierra para que crezcan y no crezcan así todas marchitas y todas apagadas y todas completamente sin identificación. Y cuando el hombre entiende esto y comienzas a darle el trato a esa flor, a esa reina, porque somos el rey y ellas son nuestras reinas, y la tratas como una reina, tú no te imaginas, escúchenme muy bien esto, varones, no nos imaginamos cómo nos bendice Dios, porque el matrimonio y la familia es el gimnasio de Dios. ¿Quieres entrenar tu paciencia? ¿Quieres entrenar tu perseverancia? ¿Quieres entrenar tu humildad, tu mansedumbre? Es el hogar, el gimnasio de Dios. Por eso cuando Dios llama a alguien para ser pastor, las primeras condiciones que se requieren es que gobierne bien su casa. Porque si no gobierna bien su casa, ¿verdad? Pues entonces ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Y las normas para un líder y para un pastor son elevadísimas. ¿Por qué? Porque si un hombre de Dios, ¿verdad?, no está bien en su casa y no está bien con su familia, pues es imposible, ¿verdad?, que pueda recibir la bendición de Dios. Y lo mismo pasa con las personas que no son pastores. Todos los varones lo vamos a ver, de alguna forma somos pastores de nuestra esposa y de nuestros hijos. En Génesis capítulo 1, dice el versículo 27, que Dios nos creó a los dos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hombre los creó. El capítulo 1 del Génesis es un bosquejo de la creación de Dios. Y vamos a ver que en el capítulo 2 se detallan las cosas que aparentemente fueron descritas como bosquejadas, con detalles en el capítulo 2. Por eso parecería a muchos que el capítulo 2 es diferente al capítulo 1 del Génesis. Pero es que el capítulo 1 describe un bosquejo, un resumen de los 7 días de la creación y la forma en la que Dios creó al hombre. Pero lo primero que tenemos que entender es lo siguiente: fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. No descendemos de chita, ni de los animales. Tiene un siglo propagándose en las universidades, en las secundarias, en las preparatorias, tus maestros en la escuela, que somos el resultado de una selección natural, que provenimos de una evolución. Y esto, aunque no está demostrado científicamente, ni por la biología, ni por las leyes físicas de la primera y segunda ley de la termodinámica, menos por la genética, se sigue enseñando. ¿Por qué, te preguntarás? Son los debates que tenemos nosotros en las universidades con astrofísicos, con geólogos, con sociólogos, con psicólogos. ¿Por qué se enseña que venimos de los animales? Porque la otra cara de la moneda es la creación bíblica. Y si un maestro ateo de tu universidad y de tu secundaria o de tu preparatoria tiene miedo a poder examinar que las evidencias de la Biblia son más científicas, que venimos de un hombre y de una mujer, que el resultado de una evolución natural, ¿ellos qué tendrían que hacer? Convertirse a Jesucristo y aceptar a Dios. Entonces su soberbia intelectual les impide, no es por falta de evidencias.
Yo he recorrido universidades como ustedes no se imaginan y lo seguimos haciendo, demostrándoles a los mismos maestros universitarios que no existe escuchen, una sola evidencia científica de que venimos de los animales. Pero se sigue enseñando porque no hay otra opción. Las mismas leyes de la genética impiden la evolución. Jamás, desde que Darwin postuló su famoso libro El origen de las especies, nunca se ha demostrado la mutación de una especie a otra especie. Que un chango sea una jirafa, que una jirafa se reproduzca en un hipopótamo, que un hipopótamo se convierta en un camello, o que un delfín se convierta en una ballena, o que un halcón se convierta en otra ave. No existe eso en el mundo de la ciencia. ¿Por qué? Porque simplemente cuando se descubrió el ADN, 1954, por el doctor Watson y el doctor Crick, norteamericanos, que descubrieron la hélice del ADN, del ácido desoxirribonucleico. ¿Qué es el ADN? La información genética que en los más de 3 trillones de células tiene el cuerpo humano. En cada célula hay un software. En cada una de los trillones de células que el cuerpo humano posee, existe un código genético que va a determinar que tú no seas chango, que seas ser humano. El código genético de los changos va a determinar que sean changos. El del hipopótamo, que sean hipopótamos, que crezcan como hipopótamos, que tengan la cabeza, la trompota así. Los elefantes que tengan tropa, las jirafas que tengan un cuellote grandote para que se alimenten de las plantas. Dios puso un código en todo lo que existe. Una semilla de uva trae un código que dice que la uva tiene que ser chiquita, regordita, verdecita o morada, con todas las características minerales y antioxidantes que el cuerpo necesita. La semilla de la naranja tiene un código que trae exactamente lo que Dios programó. La de la papaya tiene otro para el estómago. Todo absolutamente en la creación de Dios, Dios lo creó con un esperma, que se tradujo en la Biblia semillas. Y esto es lo que impide la evolución. Entonces, si tú cruzas a un caballo con una burra, ¿qué sale? Como que una burra. Nace una mula. Nace una mula. ¿Y saben algo? Por haber roto las leyes de Génesis 1, 11 y 12, que cada cosa sea de acuerdo a su especie y a su semilla, por hacer eso, la mula nace híbrida, sin capacidad de reproducirse, porque violó las leyes de la genética de Dios. Entonces, la imagen y semejanza de Dios no la traen los conejos, no la traen los caballos, no la traen los chimpancés, que son los más inteligentes, ni los perros o los caballos o los delfines. Nosotros traemos una característica diferente a todo el reino animal. Una vez mi esposo y yo estábamos con un pediatra, con nuestro hijo Caleb, cuando él estaba chiquito, y me acuerdo que lo acostamos ahí, lo estaba revisando, y todos traemos aquí arriba del coxis como una bolita, y entonces le dije, ¿qué es eso? Me dijo, es que ahí traíamos la cola. Un pediatra con un doctorado en medicina y en pediatría, diciéndome que traíamos cola nosotros en una época de nuestra vida. Le dije, oye, pero en el código genético, ¿nunca te enseñaron? ¿Estudiaste tu biología o genética en la universidad? ¿Nunca te enseñaron lo del ADN? Bueno, es que ahorita los descubrimientos del genoma están comenzando a darnos más luz, etcétera, etcétera. Le dije, jamás hemos tenido cola los seres humanos. Tal vez tu abuelita sí, pero yo, la mía no. Entonces, fuimos creados, y la Biblia es el único libro de los billones de volúmenes de literatura que existan en todas las librerías del mundo. Ningún libro fuera de la Biblia nos dice quiénes somos. Y les voy a decir lo que dice la Biblia. Somos un espíritu, apúntalo. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Somos espíritu, número 1.
2, tenemos un alma y vivimos dentro de una botella, un envase, como tú le quieras llamar, un cuerpo que se está deteriorando celularmente de acuerdo a la primera y la segunda ley de la termodinámica o de la entropía física, y por esa razón envejecemos y nos tenemos que morir. Pero ninguna persona, ningún investigador, ni Sigmund Freud, ni Louis Pasteur, ni nadie de los más grandes doctores médicos e expertos en medicina, nunca nadie podría tener la información que constituye al ser humano más que el que nos creó. Solo Dios lo pudo haber hecho. Y Dios no se reveló en el libro del Mormón, ni en el Corán de los musulmanes, ni en el libro de los hindúes. Dios se reveló en la Biblia. Y cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que es un libro de características sobrenaturales. Les voy a contar un cuento para que podamos entender esto. Aproximadamente como en 1905, 1906 del siglo pasado, estaba un muchacho con un vehículo descompuesto. Levantó el cofre, los carros antiguos tenían el cofre por acá y por acá, y ahí estaba metiéndole la mano el muchacho, se arremangó las mangas de la camisa, lleno de grasa y todo, y en eso pasó otro carro con un hombre elegantemente vestido con un sombrerito, y se bajó este hombre elegantemente vestido y le dijo al muchacho: ¿qué estás haciendo? Y le contestó: pues tengo aquí como una hora, ¿verdad? Y no puedo encontrar el problema, ¿por qué no arranca el coche? Y entonces el señor elegantemente vestido le dijo a este muchachito: ¿me permites ayudarte? Claro que sí, porque pues yo ya no puedo con este coche. Entonces este señor se quitó su sombrero, también se le arrancó las mangas, no sé qué cosa hizo ahí, y ¡pum!, que arranca el carro. Y el muchacho sorprendido le dice: oiga, yo tengo aquí casi 2 horas tratando de encontrar el desperfecto y usted en segundos lo arregla. ¿Quién es usted? Y le contestó el señor: yo soy Henry Ford, yo hice el coche. Y así estamos nosotros consultando a la doctora Corazón, a Walter Mercado, al psicólogo, al psiquiatra, y estamos llenos de grasa espiritual y problemas y estrés, tratando de arreglar el matrimonio. ¿Y por qué no funciona mi matrimonio? ¿Cómo educamos a los hijos? ¿Qué está pasando con las familias? Pero no le preguntamos al que nos creó. Entonces, si queremos saber quiénes somos, quién es el que nos fabricó, cuáles son las disposiciones y de qué forma funcionamos mejor, cada cuando tenemos que cambiarnos el aceite, tenemos que consultar al fabricante. Y el fabricante nos dejó un manual que se llama la Biblia. Y cuando alguien se convierte y comienza a conocer la Biblia, comienza a descubrir cómo hacer funcionar su matrimonio, cómo hacer funcionar su familia. Y mientras yo obedezca como varón y mi esposa como mujer las cosas que a ella le corresponden y las cosas que a mí me corresponden, y podamos entender que somos 2 fuentes de energía. El varón tiene un poder, la mujer tiene poder. El hombre tiene energía, la mujer tiene energía. Imagínense nada más, 2 seres humanos completamente diferentes casándose. ¡Qué de chispas van a salir! ¿Por qué? Porque somos completamente diferentes. Y al casarnos, yo tengo un ego, las mujeres tienen un ego, y yo digo: aquí mis chicharrones truenan, y otra dice: a mí los míos truenan. Imagínense nada más, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta unión en el matrimonio, pues duran 2, 3 años o 5, 10 años, y se dan cuenta que nunca han podido hacer química, ni nunca han podido limar las fricciones que tienen que haber a fuerza, porque no hay un matrimonio perfecto. Y por eso dicen: la mejor puerta de salida es el divorcio. Ahí nos vemos, Pancho, ahí nos vemos, Chencha. Qué triste es cuando nosotros llegamos a esta situación por ignorar la fuente de la información, que es Dios. La imagen y semejanza de Dios significa que Dios nos creó con la capacidad de descubrirlo a Él. Por eso existen las religiones. Decía Sigmund Freud que las religiones solamente implicaban o demostraban la increíble religiosidad del hombre por el temor que tiene a lo desconocido. William Shakespeare dijo que era un defecto trágico el que el ser humano se comportara como se comporta. Carlos Marx
Digo que el problema del ser humano es la lucha de clases, que si la clase del proletariado alcanza la burguesía y la derriba, entonces el proletariado cuando suba y derriba a los burgueses, entonces va a haber equidad y justicia y repartición de riquezas. Y todos los intentos que han hecho Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Hitler, los nazis, los comunistas, los fascistas, los psicólogos, los psiquiatras, los científicos, por tratar de arreglar el matrimonio al ser humano, hemos llegado al siglo XXI. ¿Y saben ustedes a dónde ha concluido el siglo XXI? Donde las personas que se consideran expertas en conocer los problemas del ser humano, que se llaman psicólogos o psiquiatras. La diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra es que el psiquiatra puede prescribir medicamentos, el psicólogo no lo puede hacer. Y cuando el psicólogo o el psiquiatra comienzan a calificar por qué el hombre tiene conductas desordenadas o anormales como esquizofrenia, que en el griego significa mente dividida. O sea, Pancho en la mañana amanece aullando como coyote. En su oficina es una persona completamente diferente, Pancho. Al llegar a la iglesia se pone una máscara de Santo Tomás Clodomiro. En la tarde con sus cuates y dice que es descendiente de Emiliano Zapata. Y en la noche llega a su casa y le dicen el sultán, porque llega gritándoles a todos: mis chanclas, mi televisión, no me molesten ahorita, estás... Entonces, cuando un hombre tiene tantas personalidades y aparentemente ante la sociedad es normal, los psicólogos han clasificado esto como desórdenes múltiples de la personalidad, porque no pueden entender por qué una persona puede tener 3 o 4 actitudes ante diferentes medios sociales. A otra persona que tiene miedo de todo y no quiere no es sociable y se esconde y no tiene amigos, se les llama paranoicos. O creen que todo el mundo está en contra de ellos, que todo el mundo es su enemigo, a todo el mundo. Yo muchas veces me encanta estar con estudiantes, y cuando llego a los de a nivel universitario o preparatoria, siempre que llego están así, ¿verdad? Programados, que el comunismo, que el Che Guevara, que el ateísmo, que el escepticismo, están así. ¿Y quién será? ¿Será un padrecito, otro padrecito más, que nos viene a hablar a mí? Y yo veo así las caras de los estudiantes, cómo tienen esa autodefensa dentro de ellos, pero así inconsciente, en contra de cualquier cosa que les digan que vaya a afectar su autonomía. Y cuando comenzamos a abrir la Biblia y les comenzamos a hablar de Jesús, no se imaginan cómo comienzan a ser transformados por el poder de la palabra de Dios. Vemos pues entonces que la imagen y semejanza del hombre es lo que nos da dignidad. Por eso a un caballo no lo metes a la cárcel, ni a un chango cuando mate a alguien. Y como me dijo un maestro universitario, ¿verdad?, que no somos iguales a los animales. Le dije: los animales se guían por instintos, no tienen conciencia entre el bien y entre el mal, pero el ser humano sabe que hay conciencia y que hay alguien a que adorar. Y nunca le dije a este maestro: hay un conjunto de conejos adorando a Dios, ni de chimpancés tratando de comunicarse con algo que trascienda su existencia, porque no tienen ni siquiera conciencia de que hay la muerte o que trasciende algo después de esta vida. Es algo que puso, dice Eclesiastés 3, versículo 11, la eternidad en el corazón humano. Ahora veamos en segundo lugar, en el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis, los detalles de la creación. Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová formó del hombre, ¿de dónde? El cuerpo humano. Vamos a comenzar a entrar ya a lo científico. El cuerpo humano, de acuerdo a la Biblia, fue formado. La palabra formar es yatzar, con Y en el hebreo. Yatzar con S de Samuel, yatzar, que significa modelar o dar forma. Entonces vamos por orden. Dios agarra el polvo de la tierra, así, el polvo de la tierra, y forma el cuerpo humano. Y la ciencia comprueba y demuestra que los 19 elementos químicos que forman el cuerpo humano, yodo, flúor, azufre, potasio, etcétera, etcétera, y los 4 gases
que contiene el cuerpo humano: nitrógeno, oxígeno, carbono. Son los 19 elementos químicos y son los 4 gases que forman la Tierra. Y la Biblia tenía razón. El cuerpo fue formado, como la ciencia después, la química lo descubre siglos después, que exactamente el cuerpo humano tiene el yodo, el potasio, el flúor, el hierro que tiene precisamente la Tierra, del planeta Tierra. Y después de que el ser humano, ahí estaba Adán como una estatua, dice la Biblia que entonces Dios hizo algo que no hizo con los animales. Dios hizo esto. Algo de Dios, de la divinidad, que es una entidad ultradimensional, que está separada completamente de las 4 dimensiones donde nosotros vivimos, le transmite al ser humano algo de él. Nos sopla dentro algo de él, para que comencemos a entender que podíamos, a través de ese soplo que se llama el espíritu. Los animales no tienen espíritu. Somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Ahora lo voy a explicar. ¿Qué es el espíritu a diferencia del alma? Apúntalo. El espíritu es la parte inmaterial a través de la cual podemos conocer, servir y adorar a Dios. Esto es importantísimo en la teología. Es la parte espiritual en la que, inmaterial, en la que podemos conocer, servir y adorar a Dios. Porque Dios es, Juan 4:24, espíritu. Y los que le adoran en espíritu, es necesario que le adoren y le conozcan. Ahora, muy bien, fuimos creados, pongan atención, espíritu, alma y cuerpo. Dios, a través de lo que sopló, a través de nuestro espíritu, Adán y Eva estaban conectados, se conectaron a la fuente de energía. Adán y Eva, como seres humanos, no tenían energía propia. Tenían que estar conectados con Dios para conocer a Dios por medio del espíritu. El alma, apúntalo, es el asiento de la mente, de las emociones, de los sentimientos y de la voluntad. Vean la diferencia que hay entre espíritu y entre alma. El alma es la mente, sentimientos, emociones y voluntad. En la Biblia se le llama el corazón. En el hebreo es con L de Lola, E de Enrique, B de Víctor, Lev. La palabra Lev en el hebreo, siempre que tú veas el corazón del hombre o el corazón de Dios, se refiere al alma, no al espíritu. Y el cuerpo simplemente, ¿verdad?, es donde el alma y el espíritu están dentro de nosotros, y cuando nos morimos, lo vimos ayer en la tarde, al morir se sale de nosotros el alma y el espíritu, se van a la presencia de Dios. Si morimos en Cristo, nuestro cuerpo lo creman, lo acabas en la panza de un tiburón, te cae un ladrillazo en la cabeza, te atropellan, te hacen pedacitos, te queman. No importa la forma como eras, ni cómo quede tu cuerpo, si lo queman, si no lo queman, si lo entierran, etcétera, etcétera. Cuando nosotros morimos, se sale de nosotros nuestro yo, lo que somos, espíritu y alma, y nos vamos a la presencia de Dios. Cuando venga Cristo en el arrebatamiento, resucitamos los cristianos, y en el aire, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, nos juntamos con el alma y con el espíritu, y así desde ese momento estaremos siempre con el Señor, con un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo cuando Él resucitó, con las condiciones completamente transformadas y cambiadas a como estábamos actualmente. Entonces Dios sopla entre nosotros aliento de vida, y el hombre es un ser viviente. Muy bien, Dios le dijo a Adán, y a los ángeles también, no son dioses. Adán, tú no eres Dios. Eva, tú no eres diosa tampoco. Y Dios le dijo a Adán, mira Adán, te voy a poner un reglamento y un huerto, y vas a poder comer de todos los árboles que están alrededor. Versículo 9.
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Qué ricos mangos, papayas, frutas, qué rico todo lo que Adán tenía ahí para comer. Y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Tomó Dios Jehová al hombre y lo puso en el huerto del hombre de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre, le dio una orden como un comandante, como un general: come de todos los árboles, Adán, pero te prohíbo tocar uno solo, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo vamos a explicar. Dios pone a Adán en un medio ambiente perfecto y le dice a Adán: tú no eres Dios, Adán. Quiero decirte una cosa: como un ser creado a mi imagen y semejanza, tienes que tener limitaciones, y tú no tienes la deidad ni la soberanía que tengo como creador, porque yo fui el que te creé. Tú no has creado ni tienes el poder de crear nada. Entonces tienes una sola limitación: de ese conocimiento del bien y del mal no vais a participar. Lo interesante de este mandamiento es lo siguiente: no dice el árbol del mal. ¿Ya lo notaron? Del bien y del mal. Del bien y del mal. ¿Cómo está esto? Muy simple la respuesta. ¿Qué es lo que quería Dios decirle a Adán? Adán, quiero que desde aquí en adelante tú dependas en tu espíritu de mí. Yo soy el que te voy a decir, Adán, que es bueno y que es malo. Desde ahorita te estoy diciendo: ese no comas. Déjame que yo te siga guiando, porque tú no tienes la capacidad de determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y el día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces tú vas a recibir una capacidad engañosa y vas tú a querer determinar, sin tomarme en cuenta a mí, qué es bueno y qué es malo. Y desde Adán a nuestros días, como lo vamos a ver ahorita, ha sido el problema del ser humano. El ser humano a lo malo le llama bueno, a lo bueno le llama malo. Ahora casarse un hombre con un hombre no tiene nada de malo. Una mujer con una mujer no tiene nada de malo. Son nuevas alternativas, son las cosas que yo quiero. Es una nueva clase de amor. Y estamos en una sociedad tan confundida, porque los tornillos se aflojaron aquí adentro en la mente. Por ejemplo, durante la época del comunismo, de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas del siglo pasado, cuando se les pidió a los rusos que por qué mataban a la gente, ¿saben lo que dijeron ellos? Es que José Stalin, no le llama matar, le llama eliminar por causa del partido. Cuando a los nazis los juzgaron en 1947 en el gran juicio de Nuremberg en Berlín, Alemania, los ex generales de Hitler los estaban juzgando en el mundo entero con los mejores abogados en el mundo, europeos y norteamericanos. ¿Y saben qué contestaron? Para nosotros no era robar, era expropiar. O sea, al robo le llaman expropiar. Se oye más bonito, ¿verdad? Está más maquillado el pecado. A matar, no es matar, es eliminar por causa del partido. Entonces no es asesinar, se oye muy feo asesinar. Y comenzaron a maquillar todas las cosas que Dios ha dicho: eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado. Pero para nosotros los nazis, para nosotros los comunistas, para nosotros los fascistas, para nosotros los ateos, lo que el mundo dice que es bueno para nosotros es malo, para nosotros es malo, para ustedes es bueno. Y entonces caemos en lo que la sociedad actual ha caído, que se llama en la filosofía el relativismo. Apúntalo: relativismo. ¿Cuál es la filosofía del relativismo? Es la filosofía que te dice, cuando te encuentras a alguien: mira, Pancho, para ti eso es malo, para mí es bueno. O sea, cada quien tiene su manera de determinar y de juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Cuando el presidente Reagan, el expresidente Ronald Reagan, una vez llegó a Nueva York
se bajó al aeropuerto y él era cristiano. Y un periodista de un periódico muy famoso se acercó y le dijo: ¿qué piensa usted de la homosexualidad, presidente Reagan? Y el presidente le contestó, ¿verdad? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Y el periodista le dijo: bueno, eso es la opinión de usted, porque se ve que el periodista que lo estaba examinando era homosexual. Dice: pero para mí eso no es malo, es mi estilo de vida. Y entonces Reagan le contesta y le dice: ¿sabe una cosa? No importa lo que usted diga, ni tampoco mi opinión. La Biblia dice que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿quién es finalmente el que va a determinar qué es bueno y qué es malo? Nuestro Creador. Y esta es la razón por la cual hay tanta confusión en el mundo. Entonces, una mujer, por ejemplo, como Elizabeth Taylor, tu madrina, 9 matrimonios, la chulis. Es que este no me hace feliz, es que este no se parece a John Travolta, este se parece a Luis Miguel, no, este es más macho, y comienzan las artistas, principalmente, ¿verdad? Y tanta gente a creer que pues van a encontrar algún día la mujer perfecta, o igual los hombres. Rock Hudson, por ejemplo, a Rock Hudson se le consideró el hombre más guapo de los 50, 60 de Hollywood. Un hombre de casi 1,90 de estatura, era perfecto en su físico, en su cara, en todo. Y tuvo tantas mujeres que no encontró ninguna y acabó homosexual y murió de SIDA. Fue el primer actor de Hollywood que murió de SIDA. James Dean, otro muchacho, ¿verdad?, que protagonizó la rebelión de la juventud en los 60s, se vuelve homosexual y muere de SIDA también, en un choque, pero ya con su Porsche a 150 kilómetros por hora, a los 27 años de edad. James Dean se mata en una carretera de Hollywood, después de filmar la película Gigante con Rock Hudson y con Elizabeth Taylor. Entonces, el ser humano que voy a encontrar a la mujer feliz, esta no me hace feliz, espérame tantito. Tú no te casas para buscar que te hagan feliz, papá. Nos casamos para entender que mi ego tiene que estar muerto, el de ella tiene que estar muerto, y si no el ego de ella no está muerto, voy a tener que sacrificarme a poder demostrarle que no la estoy buscando para que ella me haga feliz, sino para yo hacerla feliz. Y cuando comenzamos a buscar la relación en la que no buscamos que nos amen, si nosotros amar, en nosotros dar, es más bienaventurado el que da, el que ama, el que se sacrifica, que el que recibe, porque el que recibe ya recibió, y el que da siembra en esta vida y para la vida eterna. Vean las iglesias. En los 40 años que tengo de predicar el evangelio, cantidad de familias: es que en esta iglesia llegué y nadie me quiere, entré y nadie me saludó, entré y nadie me ama, voy a buscar una iglesia en la que, hola hermano, ¿cómo estamos?, etcétera, etcétera. Y estas personas inmaduras van como chapulines de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, brinque, 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 siempre encontrando a alguien que pueda atenderlos o amarlos, porque no hemos entendido que a la iglesia llegamos el domingo no buscando quién nos va a abrazar, quién nos va a amar. Llegamos a una iglesia a buscar a quién podemos nosotros abrazar, a quién podemos nosotros amar. Ahí está doña Chole con 70 años de edad, la viejita está tiemble en la iglesia y nadie la pela. Llego con doña Chole: ¿cómo está? Puedo orar por usted. Llegas a la iglesia: oye, no te conozco, tú eres de esta iglesia, ¿cómo te llamas? Mucho gusto, yo tengo en esta iglesia 5 años, ¿en qué te puedo servir? Cuando buscamos ayudar a la gente, vivir para la gente, comenzamos a adquirir el carácter de Cristo, que no vino a que lo sirviéramos, Él vino a hincarse y lavarnos los pies. Y es lo que hemos dicho a los pastores durante estos 40 años: nosotros les lavamos a ustedes los pies, no nos pongan en un pedestal a nosotros. No somos Luis Miguel ni ídolos. Nosotros estamos para a ustedes lavarles los pies. Nosotros somos siervos de ustedes, porque nosotros tenemos que poner el ejemplo, los líderes. Y si tú quieres poner el ejemplo en tu misma casa, lávale los pies a tu esposa,
aunque le huelan a queso manchego. Bueno, esta es la razón por la cual Dios, estamos entendiendo los pensamientos de Dios. Qué importante es esto. Y después de todo esto, dice la Biblia que entonces Dios formó los animales, versículo 19, y le trajo todos los animales a Adán. Eva no había nacido todavía. Dios creó primero al varón, Dios lo puso en el huerto al varón. 2, número 3, a él le dio instrucciones de cuidar y labrar el huerto, o sea, es el varón el proveedor, es el varón el que le dio la autoridad de darle nombre a los animales. Y ya que el varón recibió todas las instrucciones de Dios, y ya que tú entiendes que es ser un varón de Dios, Dios te va a traer a tu panquecito marinela. No andes buscando, como todos actualmente, novia en las discotecas. Ahí vas a encontrar la peor. Ahí vas a encontrar el peor. Porque van los muchachos ahí, dice que, ¿verdad? Mira, tú te tomas en una discoteca un poquito así de alcohol. Así comienza todo, con todo jarrito llega poquito a llenarse. Tú te tomas una cosa así, no te imaginas la cantidad de personas en el trato humano y de personas que existen en las discos y en las cantinas para dormir y anestesiar y drogar a las mujeres. Y mientras te acercas, alguien te pone una pastillita insignificante y de repente amaneces y no sabes ni con quién amaneciste. Pierdes tu virginidad. ¿Por qué? Porque bajo la música y las luces ¿verdad? Toda la atmósfera y el escenario está preparado por los mismos huestes del infierno para poder llevarte a abortar el plan de Dios para tu vida, impedir que Dios trabaje en tu vida, detenerte para que no crezcas en el cristianismo y tratar de destruir tu carácter, llenarte de amargura y de rencor, y cuando tú te cases no poder tampoco ser feliz con tu esposo. Porque en tu juventud fuiste con un muchacho y te acostaste con otro y nunca entendiste que Dios prohíbe la inmoralidad. No cometerás inmoralidad, dijo Dios. Entonces, ¿qué ejemplo? Ya que Adán estaba listo, versículo 21, ¿qué hizo Dios para traerle a Eva? Adán, vete a la disco. No, ¿verdad? O mira, te traigo una foto aquí de una mujer increíble, Miss Universo. ¿Saben lo que hizo Dios antes de traerle la mujer al primer hombre que existió? Lo puso a dormir. En otras palabras, si tú quieres encontrar jóvenes, ahorita es para los muchachos, tú tienes cara de rabo verde. Estoy hablando de los jóvenes. Nosotros, cuando traemos este anillo a los varones, ¿saben qué significa traer este anillo? Que estamos fuera del mercado. Cuando tú veas a un hombre, muchacha que me escuchas, que trae este anillo, ni te le acerques. Te va a proponer mejor sueldo, te va a proponer invitarte aquí, por allá. Discúlpeme, traiga a su esposa y salgo con usted. ¿Por qué? Porque este anillo implica que ya no estamos en el mercado. El día que nos casamos, ¿verdad? Le dijimos a 2.5 billones de lupitas, carmelitas, adiós, 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 adiós. A todas, goodbye, goodbye, goodbye. Ay, pues que está chulísima, ay, que está muy guapo, etcétera, etcétera. Desde ese momento, yo nada más tengo que serle fiel a esta güera que está aquí. Más me vale. Si queremos, que Dios nos bendiga. No podemos jugar con Dios. No podemos jugar con Dios. Tenemos que entender que el matrimonio es algo demasiado serio. Y es para toda la vida. Ya después veremos las causas del divorcio que existen en la Biblia, ¿verdad? Entonces Dios tuvo que poner dormir a Adán. Y cuando Adán estaba dormido, versículo 21, ya dormidito, anestesiado. Esta es la primera cirugía sin anestesia en la Biblia. Es interesante que Dios saca a la mujer. Vamos a ver toda la ciencia que hay en esto.
Dios saca a la mujer de una costilla. Dice la Biblia, y tomó una de sus costillas, y la palabra costilla, apúntalo en el hebreo, es Selah, con T de tía, y ese es Samuel, T, Selah. Es la palabra hebrea para costilla. Y cerró la carne en su lugar. ¿Por qué? Porque la ciencia descubrió a través de los siglos que la sangre se forma en los huesos. Ahí en medio de los huesos se forma la sangre. Ahorita lo vamos a ver. Y de la costilla, o sea, del material genético que Dios toma de Adán, hizo una mujer y la trajo al hombre. A nosotros los varones, ¿de dónde nos hizo? De la tierra, del lodo. Y a las mujeres más refinadas, de algo que ya estaba refinado, de algo que ya había trabajado con nosotros, y de ahí la sacó a ellas como princesas, ¿verdad? Como algo más delicado, como algo más tierno, como algo más considerado, para que el varón supiera durante toda su vida que la mujer es más frágil que nosotros, que es más delicada que nosotros, que es más susceptible, que tiene 7 días al mes en su menstruación, que chilla porque huele a la mosca, que sus hormonas son diferentes, que su función es diferente, y si no entendemos todo esto y no las tratamos conforme a la forma que Dios quiere que las trate, no va a funcionar nuestro matrimonio. No va a funcionar. Y entonces van a buscar el escape por aquí, por allá, y nunca el divorcio es la salida. Más que en casos ya demasiado tremendos, ¿verdad? Donde ya es tóxico la relación en la que ninguno de los dos quiere jalar. Entonces, cuando Dios le trae a Eva, dice el versículo 23, aleluya, gloria a Dios. Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y es Adán el que le pone el primer nombre a la mujer, varona, que en el hebreo es Isha, I-S-H-A. El varón es Ish, la mujer es Isha. Esta será llamada Isha porque del Ish fue tomada. Y en ese momento, cuando Adán vio a Eva, dice: yo sabía que con la jirafa yo no tenía nada que ver, ni con la changa, porque acuérdense que antes le trajo a todos los animales Dios a Adán, y Adán descubrió, porque de acuerdo a Dios dijo, no es bueno. La primera vez en la Biblia que Dios dice que algo no es bueno. ¿Y qué fue lo que Dios dijo que no era bueno? Que estemos solos, que estemos solos los varones. No es bueno que nosotros vivamos solos, más cuando ya pasamos el 5.º piso. ¿Por qué? Porque necesitamos una mujer. Mentiras que no, yo la puedo, que no, vivo mejor solo que mal acompañado. Eso sí. Pero por eso, si eres cristiano y oras, ¿verdad? Dios, a menos que sea un llamado de Dios, como Pablo, que enviudó. ¿Cómo sabemos que era casado Pablo? Porque formaba parte del Sanedrín, y para formar parte del Sanedrín tenía que ser casado. Entonces enviudó, y ya enviudo, ya Dios lo llamó a servirlo. Y ya, ¿verdad? Pablo escribe en 1 Corintios 7 que mejor a muchos que llama a Dios ya grandes se queden así, si tienen un llamado para ir por todos lados de misioneros, porque es más difícil con un matrimonio, ¿verdad?, irse de misionero. Pero si no ese es el llamado, ¿verdad?, entonces no es bueno que el hombre esté solo, le haría ayuda idónea para él. Y vean en el versículo 24, con 3 palabras, lo que es el matrimonio. Esto es increíble. 3 palabras usa Dios para definir lo que es el matrimonio de forma, en una cápsula sabia, reducida. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Número 1. ¿Qué es el matrimonio? Mamá, eres muy linda, mamita, y siempre te voy a respetar, y siempre te voy a querer. Papito lindo, gracias por haberme traído a la vida, crecí con la familia de ustedes y voy a honrarlos durante toda mi vida. Fido mi perro, adiós Fido, mi perico,
mis hermanos, adiós todos, mi familia antigua con la que yo crecí, adiós. El momento que yo me caso, estoy formando una nueva familia. Y de ahí en adelante, mi prioridad es Dios y número uno, ya no mis papás, mi esposa. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. ¿Voy a seguir amando a mis padres? ¿Los voy a seguir honrando? Efesios capítulo 6. Pero mi prioridad delante de Dios, después de casado, es mi esposa. Ni mis hermanos, ni mis hijos. Mi esposa, en primer lugar. Y hay de mi papá, o sea mi mamá, o mis hermanos, que se metan con mi esposa. Porque si ya casados yo llego, ¿verdad? Y alguien la trata mal, o mis cuñados, eso, discúlpenme, ¿verdad? Pero yo no la vuelvo a traer aquí en Navidad, ni estoy con ustedes, ¿verdad? Porque a mi esposa la respetan. Y a nuestra propia familia hay que hacerles ver eso. A mi esposa, familia con la que viví, van a respetar con la que Dios me dio como compañera. Y cuando un hombre toma esta actitud, es cuando es un hombre de los pies a la cabeza. Y Dios te bendice como tú no sabes. En tercer lugar, nuestros hijos. Nuestros hijos es en tercer lugar. En cuarto lugar, el trabajo. Y cuando venimos a Cristo, todo está al revés, ¿verdad? Venimos a Cristo y el trabajo es el primero, y por aquí, por allá, y trabajo de las 7 de la mañana y llego a las 10 de la noche. Ya tengo 5 años de casado y he hecho mucho dinero, y ya soy diputado, y ya soy gobernador, y ya tengo esa fábrica, y esto y el otro, y tengo 3 o 4 o 5 años que en estos 3 o 4 años ni siquiera he ido 2 veces al año de vacaciones, mi esposa y yo solos. Tenemos años que no nos sentamos a platicar, a tomar un café juntos. Tengo años que ya no sé cómo piensan, ni mucho menos le compré un abrigo, le compré un carro Mercedes-Benz, todo, y llega el momento que tu esposa te dice: mira, papacito, sultán de sultanes, papucho de papucho, gracias por todo lo que me has dado, pero ¿sabes una cosa? Que no te conozco. Tenemos años de casados y no te conozco. Siempre estás como momia, como nopal. No platicas, no te expresas porque eres macho camacho, y mi padre así me enseñó a hacer. Y ¿sabes una cosa? Vienes a Cristo para que dejes de ser como tu papá y como tu abuelo. Hijos de Pancho Villa. Que se nos quite lo macho camacho. Y entonces comienza la transformación. Y comenzamos a entender que no es lo que yo pienso, ni que el matrimonio como yo creo, ni que no, las prioridades las establece Dios. Dios me dice qué es lo que tengo que hacer, cómo debo de comportarme, qué es lo que voy a hacer. Y cuando yo hago esto, se llama fe. ¿Qué es la fe? Creer lo que dice Dios. Mientras tú digas: voy a seguir haciendo lo que yo creo que es bueno y no lo que dice la palabra de Dios, vives una fe engañosa. Eres una persona religiosa, pero no eres hijo e hija de Dios. Porque en aquel día me dirán muchos: Señor, Señor. Mateo capítulo 7. Yo te seguí y fui a Villanueva, ahí a Querétaro, y hasta oír al doctor Alducin el sábado. Y fui a esta iglesia, y fui por allá, y etcétera, etcétera. Y les dirá Cristo: nunca, ¿sabes qué? Una cosa, nunca te conocí. Venías como cualquier persona religiosa, pero de lunes a miércoles eras hijo del anticristo. Te portabas como diabla, pero el domingo eras santa. Y ¿sabes una cosa? La vida cristiana es una relación diaria, en espíritu, en verdad, viva, real, orgánica, con alguien que vive, que nos observa las 24 horas del día y que nos paga conforme a nosotros obedezcamos su palabra. El matrimonio es abandonar la familia, y la experiencia lo comprueba. Escuchen esto: el 65% de los divorcios en Latinoamérica se deben a terceras personas viviendo en el hogar. Cuando te cases, por el amor de Dios, no te entregas a tu suegra, menos a la luna de miel, a menos, ¿verdad? A menos, ni a tu hermano ni a tu hermana. Y si nosotros, los que tenemos hijos casados, ¿verdad? Tratemos de dejar que lleven sus vidas, y si los vamos a visitar, que sea 3 o 4 días, pero por favor no nos quedemos un mes con ellos, porque rompemos su privacidad.
El matrimonio tiene que ser algo privado, íntimo. Una vez en un seminario, ahora en octubre, los invitamos todos los años. En octubre tenemos un seminario en la Riviera Maya, en el Hotel Barceló, de 4 días, 3 noches, 4 días, y van 250, 300 parejas, vienen de todas partes del mundo a nuestro seminario. Y es precioso, tenemos veladas en la noche, lunadas, cenamos junto a la playa, renovación de votos matrimoniales. Vengan, compren su paquete. Los invitamos a que se vengan con nosotros en octubre de este año. Y en uno de estos seminarios, un hermano dio un testimonio y nos dijo: no, es verdad eso lo que el hermano dice. Yo me casé, dice, y ¿qué creen? Que mi suegra tenía ya como 3 semanas viviendo con nosotros. Y resulta que una noche, me dice, nos contó el hermano, a todos estábamos ahí, me levanté como a las 2 de la mañana por un vaso de leche y abro el refrigerador, y detrás del refrigerador vi un marciano. Y todos los cargaban. ¿Cómo que un marciano? Sí, mi suegra llena de tubos. Estaba detrás del refrigerador y yo en ropa interior, y los dos seguimos. ¡Ah! ¡Ah! Ella por verme en ropa interior y yo por verla como un casco para que sea marciana, ¿no? Y dice: sí, ahí me di cuenta, ¿verdad? Que ya no podía yo ni levantarme en la noche en chones a servirme leche, porque no sabía dónde andaba mi suegra, por ahí fisgoneándonos por toda la casa. Entonces, es verdad eso, o sea, les rompemos a nuestros hijos, ¿verdad?, su privacidad, y no es bueno más que estemos pues una semana máximo con ellos, ¿no? A menos que tus papás estén inválidos o tengas un hermano que nadie los pueda cuidar, son las únicas excepciones. Pero fuera de eso, trata de que tu matrimonio vivan solos, que nadie se meta, porque dicen: el muerto y el apestoso a los 3 días huelen. En segundo lugar, el matrimonio es: y se unirá a su mujer. El matrimonio es la única institución donde se permiten las relaciones sexuales. Usar el sexo antes de casarte, o ya casado con alguien que no sea tu esposa o que no sea tu esposo, se llama adulterio. Y Dios se enoja. Si hay algo que Dios haga que se enoje y que detenga sus bendiciones y que bloquee nuestra prosperidad y nuestro avance en la vida, eso significa la palabra maldición. Maldición significa que hay algo en la vida que no te permite prosperar. Y tienes 4 o 5 años y un trabajo y 2 trabajos y 3 trabajos y no funcionas, y tu matrimonio está mal y con tus hijos está mal, y ves que nada te sale en la vida. Hay una maldición, hay algo que está impidiendo espiritualmente que avances. Se llama pecado. Se llama pecado. Vean Proverbios capítulo 5. Y vamos a terminar, aunque se nos hizo ya muy tarde, pero como ya nos está filmando, pues yo me puedo seguir un poquito más, ¿verdad? Nadie dijo amén. Bueno, ya me voy. Ah, bueno. En Proverbios 5 dice el versículo 18 en adelante: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Proverbios 5, 18. Como sierva amada y graciosa gacela, tus caricias, las de ella, las de tu esposa, te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío? ¿Por qué? ¿Por qué andarás ciego con otra mujer? ¿Por qué andas ahí de rabo verde con otras chavas? ¿Por qué andas creyendo que te puedes salir con la tuya? Dice el Señor: mira, te estoy viendo las 24 horas del día. ¿Por qué andas con una mujer que no es tu esposo? Y abrazas el ceño de la extraña, porque tus caminos, dice el Señor, están ante mis ojos, y yo considero todas tus veredas. Y terminamos con el libro de Malaquías capítulo 3. Antes de Mateo está Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2. Y vean ustedes cómo termina el liderazgo sacerdotal del Antiguo Testamento. Malaquías 2,
Versículo 13. Y esta vez harás cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. No miraré más a tu ofrenda para aceptarla con gusto. Y vean la insensibilidad a la que un hombre puede llegar. Y me dirán, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Cara de sope.
Thank you.